Buen día, ¿cómo les va? ¿Escuchan bien? Buen día, profe. Hola, Bien, ¿y profe, usted? buen día. Ok, buen día. Bueno, vamos a arrancar con lo que continuaba, que era elipse, y terminar con cónicas. Ahí voy a tratar de ampliar esto, si puedo. La bolilla. Grabar. Bien, habíamos visto la parte de circunferencia y la parte de parábola. Alerta. Ahí parece que quiero venir. Bien, hasta ahora hago un resumen de las dos que vimos para que enganchemos con las dos que faltan. Y pasa lo siguiente, hay que saber definición, hay que saber fórmula canónica, fórmula ordinaria, fórmula general. Y después los elementos para graficar y el gráfico, ¿sí? En el gráfico ver si le preguntan algún elemento, dónde está ubicado y si es posible la definición, de qué se trata. Bueno, en la elipse, que sería la tercera cónica que vamos a ver, aparecen nuevos elementos que no habíamos visto ni en la circunferencia ni en la parábola. Y algunos por ahí se repiten de la parábola, ¿sí? ¿Qué sería una elipse? Acuérdense que la elipse la podíamos encontrar cortando con un plano inclinado al doble cono, pero ese plano inclinado no debía ser paralelo a la generatriz, ¿sí? Bien, ¿qué dice la definición acá? Una elipse es el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano de tal manera, eso es todo igual a lo anterior, y dice esperen que a mí me tapa, ahí está, que la suma de sus distancias a dos puntos fijos de ese plano es igual a una constante, o sea, a una cantidad que es siempre la misma, mayor que la distancia entre esos dos puntos. ¿Cómo se llaman esos dos puntos? F y F' que están dibujados ahí, gráfico, se llaman focos. O sea que la parábola tenía un solo foco, la circunferencia no le vimos ningún foco, después nos vamos a enterar por qué, y o ver dónde está el foco de la parábola, en todo caso, por ahí está escondido, no lo vimos. La parábola tenía un solo foco adentro y la elipse tiene dos focos. Ustedes ven ahí graficada la elipse y ahí aparece F y F' en uno de los ejes, en este caso en el eje X. ¿Por qué? Porque esta elipse que se eligió acá para empezar a explicar, de todas las elipses que existen, que son infinitas, el centro de esta elipse está en el origen de coordenada, o sea que seguramente cuando vamos a llegar a la ecuación de esta que está graficada acá, la primera, ¿cuál va a ser? ¿Qué tipo de ecuación va a ser con el centro en el origen? Canónica, ¿Cómo? canónica. Canónica, exactamente. La canónica era la más simple de todas cuando el centro, el vértice o el punto principal de la cónica está en el origen. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, de este gráfico seguramente vamos a arrancar con la canónica, de esta elipse. ¿Y por qué digo de esta elipse? Porque no es la única que pueden tener. Fíjense que la elipse, vamos a empezar a un poco a decir los elementos, tiene un eje y otro eje. Dos ejes perpendiculares entre sí, normales entre sí, que tienen distintos tipos de nombre que le han puesto, pero para que signifique lo mismo. O sea, este eje, siempre van a tener un eje más grande y un eje más chico. Fíjense, según la forma de la elipse. Entonces, tenemos un eje que se llama eje mayor, desde acá de B' hasta B, o al revés, es el eje mayor. Y desde M hasta M', eje menor. ¿Sí? A la mitad de esos ejes se le llaman semieje. Ojo porque a veces se confunden. Una cosa es el eje y otra cosa es el semieje, que es la mitad del eje. No se van a confundir ahí. Entonces tenemos eje mayor y eje menor. También se puede llamar eje focal y eje no focal. O a veces le llama eje conjugado y eje no conjugado. Bueno, tiene distintos nombres. Lo más importante es eje mayor, eje menor.
eje focal y eje no focal, nos quedemos con eso por ahora. ¿Sí? ¿Qué hay acá adentro? Bueno, la elipse tiene 4 vértices, como verán, B, B', M y M'. ¿Qué son los vértices? Son la intersección de la elipse con los ejes coordenados X e Y. ¿Sí? Fíjense que este vértice dice que tiene coordenadas A0 y el del otro lado menos A0. ¿Por qué será? Será porque la distancia del centro hasta ahí vale A. A para un lado, A para el otro, o sea que el eje completo, ¿cuánto mide? 2 veces A, porque son una A para un lado, otra A para el otro. ¿Cuánto mide el eje menor? Y si este acá no le pusieron las coordenadas, pero en realidad M tendría coordenadas 0B y M', 0 menos B. Quiere decir que el eje menor mide B larga minúscula para arriba, B larga minúscula para abajo, o sea, 2B. Tenemos un eje mayor de medida 2A y un eje menor de medida 2B. Eso para que nos pongamos de acuerdo. Tenemos el centro de la elipse, tenemos un punto cualquiera de la elipse, que va a tener que cumplir con la condición de la definición, como los puntos generales que elegíamos en las otras 2 cónicas que vimos. Esto parece que no lo toca, pero sí tiene que tocar, ¿no? Está mal dibujado. Y acá tenemos estas cuestiones que cruzan de un lado hacia otro de la elipse, B, B', D', E', son las llamadas cuerdas, ¿sí? Cuerdas. Cuerdas de la elipse como eran cuerdas de la parábola. Y de las cuerdas, tenemos cuerdas que no pasan por el foco, son cuerdas comunes o no focales, y tenemos cuerdas como la E', que sí pasa por el foco, que se llaman cuerdas focales, ¿sí? Pero todas son cuerdas, estas son cuerdas. Ahora hay una cuerda especial, como la LL', como pasaba en la parábola, que es una cuerda focal, o sea que pasa por el foco, o uno de los focos, acá tenemos una y acá tendríamos otra igual, de la misma medida, que ¿cómo es esa cuerda focal que pasa por el foco? Es perpendicular al eje mayor. Entonces, de todas las cuerdas focales que tengo, la que es perpendicular al eje mayor, esa se llama lado recto. Y acá en la elipse sí vamos a ver una formulita del lado recto por si se lo piden calcular, está en el apunte ahí, ya lo vamos a ver enseguida cuánto vale. Bueno, ahí tenemos un panorama completo de los elementos de la elipse, ¿no? Los focos, el centro, los vértices, el lado recto, que son 2 lados rectos, las cuerdas no focales, las cuerdas focales, ¿sí? Ok. ¿Qué decía la definición? Que los puntos para pertenecer o dibujar una elipse, o graficar una elipse, deben cumplir con esto, de tal manera que la suma de sus distancias a 2 puntos fijos, que son los focos, tiene que ser igual a una constante siempre, y mayor que la distancia entre los 2 puntos, entre los 2 focos. Fíjense la distancia entre los 2 focos, de acá hasta acá. La constante, que debe ser siempre la misma, y ¿la suma de qué? Dice acá. De su distancia a 2 puntos. ¿De la distancia de quién? Del punto ese que estoy hablando a esos focos. O sea, que si yo tomo un punto cualquiera, P como ese, tengo la distancia a un foco F, más la distancia al otro foco F', la suma de estas 2 distancias de este triángulo, ¿sí? Un triángulo escaleno, la distancia PF más la distancia PF', siempre tiene que ser la misma. En cualquier punto, si agarro otro punto acá, esta distancia más esta otra, tiene que dar la misma cantidad que la suma de estas 2. Entonces, si es así, cuando el punto da vuelta y llega al vértice, la distancia del vértice a este foco, más la distancia del vértice al otro foco, debe dar la misma que todo, esa constante. Entonces, si nosotros vemos la distancia que hay de acá a este foco y la distancia a este, si a este le sumamos este pedacito que tendría que ser igual a este otro, que no está hecho bien acá en el dibujo, pero tendría que ser exactamente lo mismo, el vértice F' de B a F, ¿se entiende? Porque el foco tiene que estar a la misma distancia del centro,
Por lo tanto, de B a F y de B' a F' tendría que haber la misma distancia. Esto está muy mal dibujado. Entonces, si le asumo este BF a BF', me da esta distancia entera, que es la cantidad que mide el eje mayor. Por lo tanto, llego a la conclusión, a la número 1, que acá le faltan signos, que PF más PF' o F', P, que es lo mismo, tiene que ser igual siempre a la distancia 2A, que es la medida del eje mayor. Esto es lo importante, esta es la definición, y de acá se parte para encontrar la fórmula canónica de esta elipse, que es la primera que vamos a obtener. ¿Sí? Ahora vamos a ver cosas, o sea, yo voy a directamente saltar de la definición a la fórmula sin explicar el procedimiento, porque antes, hace 3, 4 años atrás, o sea, siempre, hasta hace 2 o 3 años atrás, le explicamos el procedimiento, se lo estudiaban de memoria y llegamos a la conclusión que no tenía ningún sentido que lo estudian de memoria, se olvidaban de un paso y nunca llegaban a la fórmula, porque es un procedimiento bastante largo. Si alguno lo quiere ver en los libros, ahora en el apunte creo que no está más, lo puede ver. ¿Qué hacen para llegar a la fórmula y decir que no es magia llegar de acá a la fórmula? PF, ven que PF es una línea oblicua y PF' es otra línea oblicua. Entonces trazan una vertical acá, perpendicular al eje, y se le arman dos triángulos rectángulos, uno chiquitito y el otro más grande. Entonces, como esas dos distancias que ustedes quieren llevar a fórmula, como hicimos con la circunferencia y la parábola, es una hipotenusa de un triángulo rectángulo, hacen la raíz cuadrada de los dos catetos al cuadrado, reemplazan acá las dos fórmulas, trabajan con la fórmula y van a llegar a la fórmula definitiva, que es la que les voy a mostrar ahora. Pero hay que hacer varios pasitos. Me olvidé de una cosa acá. F tiene coordenadas C0 y F' menos C0. ¿Por qué? Porque la distancia del centro al foco la vamos a llamar C minúscula. Por lo tanto, del centro a F hay una distancia C y del centro al otro F' está la misma distancia C. ¿Sí? Esto es para ponernos todos de acuerdo. Ahí vamos a ver cómo llegamos a la primera ecuación. Espérense que acá no la veo. No sé si está arriba, no. Bueno, acá lo que dice es hacer el análisis. Analicemos ahora la ecuación número 2, que sería... o yo me la comí, no la veo porque tengo la foto. ¿Ustedes la ven ahí? Pará. Voy a volver. Yo tengo la foto mía acá. Acá está la fórmula, claro. Ustedes la veían y yo no. Bien. De acá pasamos a la número 2. Esta es la fórmula canónica. Yo había puesto las fotos que tengo del grupo y me la estaba tapando, por eso. Esta es la fórmula canónica, la número 2, que sale de lo que le dije acá que reemplazaban por las hipotenusas. X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado igual a 1 es la forma que tiene la ecuación canónica de una elipse. X e Y son las variables. ¿Quiénes son A y B? No son los ejes, son los semiejes, mayor y menor. Algunos estudian este A y B de memoria y se los cambian de lugar y se le arma un lío bárbaro. Yo les voy a explicar de qué se trata con números para que no se le arme ningún lío y lo hagan como tiene que ser siempre práctico. ¿Sí? Bien. Un segundito. Quiero ver algo. ¿Se ve que hay algunos que se olvidaron o les cuesta? Bueno, pero era la clase de práctico lo mismo, ¿no? Porque el otro día eran 76, 83 y ahora son 41, 48. Son la amiguita más o menos. Sé que la amiguita se durmió o ya no le gustó cónicas. Entonces, ¿cómo es el tema? ¿Cómo se van a dar cuenta ustedes en el práctico que le están dando una elipse? Y facilísimo, porque fíjense, ¿cómo sería la ecuación canónica de una circunferencia? Vamos a ir comparando ahora, porque ya tenemos 3 cónicas. Ahora podemos comparar, con la primera no podíamos comparar nada, teníamos una sola. Si a ustedes les decían x cuadrado más y cuadrado igual a 25, canónica, era una circunferencia.
Si le decían x cuadrado igual a 8y, era una parábola. Y si le dicen x cuadrado sobre 9 más y cuadrado sobre 36 igual a 1, es una elipse. Eso es lo que tienen que entender en forma práctica cuando le den una fórmula, ¿qué le están dando? Que antes no tenían ni la menor idea y ahora ya tendrían que tener la idea comparativa de saber con una ecuación qué cónica es. ¿Sí? Bien, esto estamos hablando de una canónica. Después veríamos cómo se darían cuenta si le dan la ordinaria, que es parecida con el H y con el K, y cómo se darían cuenta si le dan una general, que ahí ya es otra cosa, que le tendrían que mirar para saber qué cónica es. Bien, repito esta que le darían de la elipse. X cuadrado sobre 9 más y cuadrado sobre 36 igual a 1. Siempre igual a 1. ¿Sí? Ya vamos a ver qué pasa si le llegan a dar igual a 25, por ejemplo. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que dividir ambos términos por 25 para que le quede el 1, porque como la ecuación canónica tiene que ser igualada a 1, no es que por ahí no es una elipse, por ahí está disfrazada la elipse, le dicen igual a 25, dividen ambos términos a la izquierda y derecha por 25 y le queda la elipse igual a 1. O sea que ojo con eso, que puede haber una trampita ahí, que no es trampita, hay que pensar. Bien, entonces si yo le digo x cuadrado sobre 9 más y cuadrado sobre 36 igual a 1, ¿qué datos tienen de la elipse para graficar? Los semiejes. Los semiejes, ¿cuánto vale cada semieje? Uno vale 9 y el otro 39. No, no hay Ah, no, ninguno que valga la 9. raíz cuadrada de eso. ¿Y entonces? Bueno, el semieje mayor sería 3. 3 y Bueno. el otro 6. Bueno, Uno 3 y el otro 6. Entonces, ¿el eje mayor dónde está? ¿Cuál sería, el A o el B? Según la fórmula. el B. Ahí está, ¿ves? Entonces, ¿qué pasa? Vos decís, el profe me dijo que A era el semieje mayor y ahora me dice que B es el semieje mayor. ¿Qué me está charlando? No, en ese caso el A al cuadrado estaría debajo del I y el B cuadrado estaría debajo del X. Y yo llamaría a A siempre el eje mayor. ¿Se entiende que pueden cambiar de lugar? Entonces, ¿cómo sería la elipse? ¿Sería como esta que le estoy dando o no? No, Estaría en al revés, vertical. claro. Claro, sería más larga en vertical. ¿Se entiende? Entonces, así ustedes se van a dar cuenta si la que le están dando es más larga según X o más larga según Y. ¿Qué le tienen que mirar? ¿Dónde está el eje mayor? ¿Abajo de qué letra? Si el eje mayor está debajo de la X, es como esta. Y si el eje mayor está debajo de la Y, sería al revés, o sea, larga en sentido de la Y. ¿Se entiende? O sea que si yo le hubiera dicho x cuadrado sobre 36 más y cuadrado sobre 9, ahí sería como esta. ¿Ok? Bueno, esa es la ayuda que le puedo dar para que vayan enganchando el tema práctico. Ahora bien, yo si me dan esta así como les di, sobre 9 y sobre 36, ¿qué tengo que hacer? Sobre el eje X marcar 3 para acá, 3 para allá. Y sobre el eje Y, 6 para arriba, 6 para abajo. Entonces yo ya tengo los 4 vértices y a ojo puedo hacer la elipse, no le voy a errar por mucho, depende de cómo soy como dibujante, y ya tengo una idea de dónde está ubicada la elipse, que es muy importante. Yo sé que el centro está en 0, 0 porque esta es canónica y sé los vértices, entonces la puedo dibujar, ¿se entiende? Ahora bien, ¿dónde están los focos? Para saber dónde están los focos tengo que tener la distancia C. Yo sé que los focos siempre van a estar en el eje mayor, o sea que en este caso los focos van a estar en el eje Y, no van a estar en el X, cuando la elipse es alargada según Y. ¿Hay alguna manera de sacar C? Sí, ahí lo vamos a ver. Si yo sé A y B, puedo sacar C. ¿Por qué? Porque hay una relación
entre A, B y C. ¿Cuál es? Se la muestro primero acá en el gráfico. No me van a creer, pero si en algún momento ven una elipse hecha a escala, no como esta, ve que da distinto acá que acá, todo perfecta, van a medir y se van a dar cuenta que esto que les voy a decir es cierto. Del centro a este vértice vale B. Acá tengo la distancia B, que en este caso yo marcaba 6. Y del centro al foco tengo la distancia C. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué relación hay entre A, B y C. Ya vamos a llegar, un segundito. Acá no está, debe estar en la otra página. Ahí volvemos enseguida a eso. Yo acá lo que le voy a explicar es lo siguiente. Acá le dice por qué los vértices tienen esas coordenadas, que ya se lo expliqué, A0 menos A0 y el otro 0B, 0 menos B, que no estaban marcados en el gráfico. Y acá dice que A es mayor que C y A es mayor que B, 2A es la distancia, ta. Bueno, está todo explicado lo de los ejes y semiejes. Y acá lo que le quiere decir en esta fórmula, que si ustedes de la fórmula anterior, esta, la canónica de acá, despejan I, pasan todo lo demás para el otro lado cuando está el 1, se van a encontrar con una fórmula que sería esta. I igual a B sobre A raíz cuadrada de A cuadrado, creo que es menos X cuadrado. ¿Qué es la fórmula número 3? Y es la ecuación de la elipse, porque yo siempre que despejo Y en función de X, tengo una ecuación de Y respecto de X, ¿sí? Como la parábola con todo. Esta es la que me representa la elipse. O sea que si yo le voy dando a B y a A, me lo dieron, como le di yo en la fórmula. Le doy valores a X, ¿sí? En vez de dibujarlo ustedes así a lo bruto, a ojo. ¿Quieren hacerla más perfecta? ¿Qué tienen que hacer? Marcaron los vértices, 6 arriba, 6 abajo, 3 a la derecha, 3 a la izquierda. Y para marcar más puntos y hacerla más perfecta, o sea, unir puntos más cercanos, así. ¿Sí? Acá dice que los valores de X en el eje X varían entre A y menos B. Ahí se está cortando un poco y ya debe estar por volver. Se cortó un poquito el internet. ¿Me escuchan bien ahora? Bueno, Sí, profe, ¿puede repetirlo? Sí, lo puedes repetir porque se escucha medio cortado. bien. Esta es la fórmula de Y, o sea, la ecuación de Y con respecto a X. Si ustedes le dan valores a X, van obteniendo los de Y y sacan más puntos de la elipse para poder dibujarla con una tablita. Y esta es al revés, si despejan X en función de Y o si despejan Y en función de X. Pueden despejar cualquiera de las dos. Y lo que le está diciendo acá el apunte es que los valores de X de la elipse varían entre A y menos A, o sea, entre los vértices. Y acá en Y varía entre B y menos B. ¿Sí? Nada raro. Y lo que yo quería llegar es a la fórmula. Acá están las fórmulas interesantes para saber. El lado recto y la relación, acá tienen la relación. B al cuadrado tiene que ser igual a A cuadrado menos C cuadrado. ¿Sí? Si paso el C cuadrado para este lado positivo, ¿qué me queda? Porque acá puedo despejar cualquiera de los tres. Me queda que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Entonces, esta formulita después la van a tener que anotar, esto es para la elipse, y yo le explico por qué quedaría B cuadrado más C cuadrado igual a A cuadrado, con positivo. Le voy a explicar en el gráfico, que era lo que le quería explicar antes. ¿Qué dijo B cuadrado? O sea, este B al cuadrado más este C al cuadrado tiene que dar al cuadrado. Entonces, ¿dónde tendría que estar A? Si estos serían los dos catetos, B cuadrado y este C cuadrado, ¿cuál sería la hipotenusa A? La que une desde F hasta M. O sea, este tendría que ser A, según esa relación. Y sí, justamente, para que sea una elipse y se cumpla, aunque no lo crean acá porque está muy mal dibujado, de acá hasta acá, que es A, tiene que ser la misma medida que la hipotenusa esta. O sea, esta medida que une el foco con el vértice acá del lado menor, tiene que ser la misma
que esta. De ahí se saca la relación entre B, A y C. Entonces, si yo te había dado B que era 6, 6 al cuadrado 36, y te había dado A que era 3, o al revés, A era 6 y B era 3, para hacerla bien. Entonces, ¿vos qué tenés que hacer? Si este es 36 y este era 9, agarrá y pasa este para acá restando, este para allá lo mandás allá y despejás C. ¿Cómo despejás C? C sería la raíz cuadrada de A cuadrado menos B cuadrado, o sea, 36 menos 9, 25, raíz cuadrada, 5. O sea que tenés que la distancia focal es 5, por lo tanto, donde mediste 6, que era el lado mayor, para arriba y para abajo medís 5 y ahí tenés ubicados los focos. Podés sacar C cuando tenés A y cuando tenés B. Acuérdense que siempre A es el mayor y B es el menor. ¿Sí? Esta fórmula es muy interesante, la tienen que anotar y la van a usar mucho en el práctico por si les falta un dato. Y el lado recto, que se escribe LR, de lado recto, tiene esta formulita, 2b cuadrado sobre A. O sea que en este caso, que yo tenía b que valía 3 al cuadrado 9 y a que valía 6, me queda 2 por 9 sobre 6. 2 por 9, 18. Dividido 6, 3. En este ejemplo que estábamos hablando, el lado recto tendría que medir 3. Este. 3. 2b cuadrado sobre a. ¿Se entiende? O sea que ustedes pueden sacarlo tranquilamente si se lo piden. Ahí está. 2 por b cuadrado dividido a. Ese es el lado recto. O sea que ya tienen la formulita de la relación entre A, B y C para dibujar la elipse y también tienen la formulita del lado recto. Y vamos a una última fórmula que hay que aprender de la elipse, que es muy importante, y es una característica que se llama excentricidad. ¿Sí? ¿Alguna vez habrán escuchado ahí cuando una persona dicen que es excéntrica, muy excéntrica? Bueno, ¿qué es la excentricidad? No es lo mismo que eso que se le dice a la persona en la elipse. Podría tener algo comparativo si uno le busca la vuelta. Pero la excentricidad, lo que mide de la elipse, es la chatura, digamos. Cuánto más o menos deformada está la elipse, o, si vamos al caso, cuánto más se acerca a una circunferencia o cuánto menos se acerca a una circunferencia. O sea, si yo agarro una circunferencia, yo agarraría un aro de algo flexible, digamos, ¿no? Un aro de ese que se usa en gimnasia. Y me paro o hago fuerza en la parte de arriba, capaz que se va formando una elipse, porque se va deformando, y lo puedo ir achatando, achatando hasta que se quiebra, capaz, ¿sí? Entonces, eso que está pasando, el cambio de curvatura, se mide con este parámetro que se llama excentricidad. O sea que la excentricidad te va a decir cuánto más cerca está de ser una circunferencia, o sea, cuánto más de redonda, si se quiere, o menos de redonda, más deformada. ¿Se entiende? Disculpe, ¿Cómo lo profe, mide eso? Sí, a mayor excentricidad es mayor la forma circular. ahora vos lo vas a resolver eso con la fórmula. Eso es lo que quiero que hagan ustedes. Yo quiero que hagan dos trabajitos. Primero que resuelvas esa pregunta que tenés vos, pero lo resuelvas sola, sin que yo te diga nada, después si querés lo discutimos. Y después la otra pregunta del millón es, ahora, ¿cuánto va a dar la excentricidad de una circunferencia? ¿Sí? Y vamos a ver por qué. Estamos hablando de la elipse ahora. O sea, la elipse, acá tenés excentricidad en minúscula, igual, faltó el igual acá, faltan varios signos, lo comparan con el apunte y lo van a ver que los signos están, igual a C sobre A. Así se saca la excentricidad, dividiendo el parámetro C o la medida C dividido A. ¿Por qué? Porque ¿quién era C? C era la distancia del centro al foco. ¿Y quién era A? La distancia del centro al vértice del lado mayor. Entonces, si volvemos al dibujo y analizamos la división de C sobre A, el gráfico inicial, miramos que C va de acá hasta acá.
y A va de acá hasta acá. Entonces cuando yo divido algo más chico, dividido algo más grande, ¿qué me da? Si yo divido algo más chico, siempre divido algo más grande. ¿Qué me da? Menor a 1. Menor a 1. Entonces yo llego a la conclusión solo, sin que nadie me lo tenga que decir, que la excentricidad en la elipse siempre va a ser menor que 1. ¿Por qué? Porque siempre el foco va a estar adentro. Entonces va a ser más chica siempre esta distancia que esta otra. C va a ser siempre más chico que A. Por lo tanto, la conclusión, característica fundamental de la elipse, preguntas de teórico, de parcial y todo lo demás, que la excentricidad es menor que 1. Tiene que ser menor que 1 para que sea una elipse. Si no, sería otra cosa. Ya vamos a ver. Entonces, la pregunta que me hacían recién, si la deformidad es mayor o menor, yo te diría, tenés que pensar si cuando se deforma más el foco se va para adentro o se va para afuera. Si cuando se deforma más el foco se va para adentro, la distancia esta se hace más chica, entonces la excentricidad va bajando. Porque se divide por algo siempre lo mismo, entonces a más chico, dividido lo mismo, se va reduciendo. Y si el foco se acerca al vértice, se va agrandando, o sea, se va acercando a 1. Entonces la pregunta del millón después, luego de eso, de ver qué pasa con la deformidad con respecto a la excentricidad, es preguntarle a ustedes, en la circunferencia, ¿qué irá a pasar? ¿El foco se manda para el centro o el foco se acerca al vértice? Entonces la circunferencia, ¿qué excentricidad tiene? ¿Tiene excentricidad 1? Porque cuando el foco está en el vértice, C y A son iguales, entonces te da 1. Y si el foco está en el centro, ¿qué te daría la excentricidad? 0. Entonces la pregunta sería, la excentricidad de la circunferencia, que no dijimos nada ni la nombramos cuando vimos circunferencia, ¿da 0 o da 1? Eso querrá decir si el foco se va para el centro o se va para el otro. ¿Eh? 0. No, yo ahora no voy a decir nada, yo digo que lo averigüen ustedes y ustedes mismos se queden seguros cómo es el resultado. Estoy explicando qué tienen que averiguar, porque también puede ser una pregunta del final o del parcial. Después lo vemos. Ahora es fácil, porque se mete en internet cuánto vale la excentricidad de circunferencia y les dice. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió, no? Entonces acá dice excentricidad igual a C sobre A. Faltaría agregarle que siempre vale menor que 1, que creo que está en la otra hoja. Y a su vez, yo puedo ver, reemplazar C, que salió de acá, de la relación de CA y B, como la raíz cuadrada de A cuadrado menos B cuadrado. Y A lo sigo dejando de A. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué te dan esta fórmula? Porque si no tenés C, ya tenés lo que es igual a C con A y B y lo podés sacar. O sea que para sacar la excentricidad a veces no necesitas C, porque C sale de acá. O sea que teniendo solamente A y B, vos podés sacar los diámetros, sacar los focos y sacar la excentricidad. Dije diámetro, creo que no lo había dicho. Se llaman diámetros de la elipse los ejes. Diámetro mayor o diámetro menor. También diámetro. Bien, no, porque a veces algunas cositas me olvido, no las digo todas. Bueno, ¿qué estamos haciendo acá? Lo mismo que hicimos con las otras cónicas. Le desplazamos el centro. El centro estaba en 0, 0 y ahora se fue para cualquier lado del plano. HK. ¿Qué pasó con los ejes? Y los ejes se movieron una cantidad H el X y una cantidad K el Y. ¿Qué hubo? Una traslación. La traslación del centro de acá hasta acá en oblicuo se mide tanto en X y tanto en Y. O sea, H en X y K en Y. Por eso le ponemos la fórmula HK. ¿Cómo quedará entonces la fórmula con el centro desplazado? Esto, acá falta un más y acá falta un igual. La número 8. X menos H al cuadrado, o sea, X menos H entre paréntesis al cuadrado sobre A cuadrado, más I menos K todo al cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. ¿Por qué le pone la número 8 y la número 9? ¿Ven?
para que sepan que si A está acá, el diámetro mayor va a estar en X. Y si A está debajo del Y, el diámetro mayor va a estar sobre Y, lo que hablamos antes. Pero esta ya no es más con el centro en el origen, sino con el centro en H y en K. Ojo que cuando se mueven los centros, acá era 0, 0, acá es HK, el foco que está acá adentro ya no tiene más la coordenada C. C era la distancia, bueno, perdón, sí, C sigue siendo del centro al foco, si acá está el foco, esta distancia vale C, pero la coordenada del foco en el plano ya no es más C, es C más H. Y en I vale K. ¿Se entiende? O sea, ustedes no lo pueden estudiar en memoria. Ustedes tienen que hacer primero el gráfico con los datos que le dan y de ahí sacar las coordenadas de A, de B y de C. Porque si el vértice este estaba acá y el vértice tenía coordenadas A0, ahora no es más A0, es A más H y la altura es K. ¿Se entienden? Si ustedes estudian de memoria y le ponen la coordenada a la que arrancamos, está todo mal si se traslada. Si se traslada, tienen que dibujar la elipse aproximadamente con los datos que le dan y ahí sacar bien las coordenadas con los números. Si no, van a hacer cualquier cosa. Ojo. Ese es un buen dato que le doy. Bueno, acá repite las fórmulas a saber, lado recto, excentricidad, y acá te pone, ¿ves? Que tiene que ser menor que 1. Acá está una de las fórmulas, ¿cómo se llama esta cuando está el centro desplazado? Ordinaria. Ordinaria. Entonces la 8 y la 9 que acabamos de ver recién son las ecuaciones ordinarias de la elipse. Vimos la canónica y vimos la ordinaria. ¿Cómo llego a la general? Como hice con las otras dos. ¿Qué hice? Y desarrollo la ordinaria. ¿Cómo desarrollo la ordinaria acá? Tengo dos binomios al cuadrado que hay que resolver. Pero ¿qué pasa? Como en la parábola y en la circunferencia estaba todo derechito y no tenía ningún denominador abajo, era muy fácil todo porque desarrollaba los cuadrados, pasaba para la derecha, la izquierda, lo que sea, todo en el mismo renglón. Acá cuando hay fracciones, se puede llegar a complicar de acuerdo al camino que uno elija. Ustedes pueden elegir cualquier camino. El camino más corto para resolver esta ecuación y pasarla a la general, o sea, la 12 pasarla a la 15, que es la forma de la general, como hicimos con la circunferencia y la parábola, antes de desarrollar los cuadrados, lo que conviene es sacarse de encima los denominadores. ¿Cómo me saco de encima dos denominadores así? Multiplicando ambos miembros por el producto de los dos. ¿Qué quiere decir? Que si multiplico el 1 que está a la derecha por a cuadrado b cuadrado, este término y este también lo multiplico por a cuadrado b cuadrado y este por a cuadrado b cuadrado. ¿Qué va a pasar? Este a cuadrado se va con este, me queda b cuadrado acá adelante, y este b cuadrado se va con el b cuadrado y me queda a cuadrado acá adelante. Y acá de este otro lado me quedó a cuadrado b cuadrado. ¿Ven? Acá esto es lo que quedó. ¿Qué hice con eso? Ese es un muy buen artificio para sacarme de encima los denominadores y que me quede todo derechito, que es mucho más fácil para continuar. En una palabra, si acá le dan 9 y acá le dan 25, tendrán que multiplicar 9 por 25 y multiplicar acá, multiplicar acá, multiplicar acá. Van a simplificar, o si no, ponen directamente 9 y 25. El 9 se va con el 9, el 25 se va con el 25 y acá te quedará 9 por 25. ¿Se entiende? Eso con números. Bueno, me quedó esto. Entonces, cuando yo sigo desarrollando, cuando practiquen ustedes esto, porque tienen que saber, porque si alguna vez le toman un ejercicio y no se acuerdan cómo hacer las comparativas, lo que le quedó acá no se van a acordar de memoria, tienen que poner la formulita extraordinaria y ponerse a trabajar y llegan. Son 2 minutos. ¿Qué tienen que hacer? Desarrollar los binomios al cuadrado, pero acordarse que cada término del binomio está multiplicado afuera por el b cuadrado. O sea, este es distributiva con todos los que salen de acá. O sea, con este, con este, con este. Con los 3 del trinomio. Y este también, con los 3 del trinomio. Este lo paso restando para el otro lado, lo igualo a 0, ordeno, primero termino x cuadrado, después termino y cuadrado, después termino en x, después termino en y
y todo lo que me sobra, ¿quién es? F. Acá lo ponen, ¿ves? F son estos tres. Comparando este con el E, sacaría que E vale menos 2 al cuadrado K. Acá el D valdría menos 2B cuadrado H. El C tendría que valer A cuadrado y el A, B al cuadrado. ¿Sí? ¿Para qué sirve esto? Para construir la elipse. Si yo no sé completar cuadrado, a mí me dan una general, por ejemplo, me dicen, vamos a ver qué característica debe tener una general para hacer una elipse y no ser una circunferencia o parábola, que son las dos que vimos. ¿Qué les parece? ¿Qué tendría que pasar con A y C para hacer una circunferencia? ¿Qué habíamos dicho? Tenía que ser ¿Cómo igual me a doy 1. cuenta mirando una general que es una circunferencia y no es ninguna otra? Quedaron todos mudos. Yo me fui para tomar agua. Me dan una general. Por ejemplo, 5x cuadrado más 8y cuadrado más 2x menos 3y más 9 igual a 0. ¿Es o no es una circunferencia? No escucho nada. ¿Querés hablar, Pedro, o tenés apagado el micrófono? No, por ahí que A y C tiene que valer 1. Perfecto. A y C tenía que valer 1. ¿Podían valer los dos iguales, distintos de 1, por ejemplo, 3 y 3, y ser una circunferencia igual? Sí, porque después se divide por 3. Perfecto. Bueno, entonces la que dije recién no es circunferencia, ya te diste cuenta. Muy bien. ¿Cómo tenía que ser la general para hacer una parábola? ¿Qué tenía que pasar? A y C. ¿Cómo debían ser? Solo había un término cuadrático. Claro, o sea que uno de los dos tendría que valer ¿cuánto? 0. Perfecto. Bueno, y ahora la idea es saber diferenciar esta de las otras dos. ¿Cómo me doy cuenta que es una elipse? Mirá, algo te quieren decir acá. Te dicen, C tiene que valer A cuadrado y A tiene que valer B cuadrado. Entonces, acuérdense que los A y C son coeficientes numéricos, ¿no? Y los números no son solamente la parte numérica, se componen de dos partes, que son ¿cuáles? Cuando yo digo un coeficiente, ¿qué dos partes tienen? Ah, ya están pensando en difícil, es fácil. Número y signo. Claro, el número y el signo. Son dos cosas distintas que arman una sola cosa. ¿Sí? Si vamos al caso. ¿Lo queremos tomar todo junto? Lo tomamos todo junto. Pero en realidad es la parte numérica y el signo delante. El signo hay dos posibilidades, más y menos. Y el número, cualquiera. Entonces, ¿qué te está diciendo que A tiene que valer B cuadrado y C igual a A cuadrado? ¿Qué te está diciendo eso con respecto a los números? Tienen que ser ¿Está diciendo algo? positivos. ¿Cómo? Tienen que tener el mismo signo. No estoy preguntando el signo, estoy preguntando el número. ¿Qué te está diciendo con respecto a los números? No, ¿pueden o deben ser distintos? Si uno vale B y el otro vale A. ¿No está claro que tiene que ser distinto? Si son iguales te tendría que decir A vale A cuadrado y C vale A cuadrado. Si te están dando distintas letras, quiere decir que te van a dar distintos números. Es muy simple. No le busquemos la vuelta. O sea, es evidente que lo que te está diciendo ahí, con la conclusión final, es que los números tienen que ser distintos. ¿Y qué te está diciendo de los signos? Tienen que ser positivos. Los dos No te escucho términos. bien. Tienen que ser iguales. ¿Por qué? ¿Por qué los signos tienen que ser iguales? ¿Cuál es la pista que te da? Está elevado al cuadrado. Está al cuadrado. Si están elevados al cuadrado, A y B, si son positivos los dos, te da positivo, y si son negativos los dos, te da negativo. O sea, te está diciendo de alguna manera, al elevarlo al cuadrado,
que los signos te van a dar iguales. O sea que en definitiva te está diciendo todo. Te está diciendo que para que sea una elipse, cuando te den una general, vos que le tenés que mirar A y C. Lo demás no te importa un cuerno. No te importa D, no te importa E, no te importa F. Después veremos para qué me sirve eso. Pero vos le tenés que mirar los dos coeficientes de los términos cuadráticos, A y C. Si los dos coeficientes de los términos cuadráticos tienen distintos números e igual signo, estás en presencia de una elipse. O sea que si yo multiplico A por C, ¿cómo me tendría que dar siempre? Positivo, mismo signo. Mirá vos, qué conclusiones hermosas estamos sacando. O sea, mayor que 0. ¿Sí? Si da 0, si A por C da 0, ¿qué sería? Parábola. Una parábola, porque uno de los dos tiene que ser 0, y algo por 0 da 0. Para hacer una circunferencia, ¿qué tendría que dar A por C? 1. 1. 1 por 1, 1. O sea que mirá con A por C cómo vamos sacando la conclusión y cómo nos ayudan qué cónica es. Está buenísimo, o sea, con eso ya me la rebusco. O sea, ¿cómo sería una elipse? Y bueno, una elipse, si yo te digo 5x cuadrado más 3y cuadrado, bla, 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 yo miro el 5 y miro el 3 y digo, son distintos números, ¿son igual signo? Listo, una elipse. Multiplico 5 por 3, ¿cómo me da? 15, mayor que 0, positivo, elipse. Y si hubieran sido los dos negativos, menos 5, x cuadrado, menos 3y cuadrado. Y menos 5 por menos 3 también me da 15, positivo, elipse, igual signo, distintos números. No le busquemos más vuelta, es muy fácil, no le puedo errar. ¿Sí? Bueno, si yo sé elipse, automáticamente sé hipérbola, que es lo que falta. ¿Por qué? Porque a mí me falta uno ahora para comparar las 4. A ver si lo sacamos por analogía o por lógica, que es lo que tiene que tener un ingeniero o una ingeniera. A por C igual a 1, circunferencia. A por C igual a 0, parábola. A por C es mayor que 0, elipse. ¿Qué tendría que pasar con A por C para que sea hipérbola o par de hipérbola? Perdón, profe. Menor a 0. Eh, ¿Cómo dijo? Para que se superpusieron los dos. De una. tengo una duda de lo anterior. Sí. ¿El elipse tendría que ser entre 0 y 1, A por C? ¿O con que sea mayor a 0 y no sea 1 está todo bien? No, mayor a 0 positivo. No tiene nada que ver el 1. Ok, gracias. Del 0 para adelante, todos los positivos, cualquiera. Pero me cortaste la inspiración que había hecho la otra pregunta, no importa. Vamos de vuelta. A por 0, A por C igual a 1, circunferencia. A por C igual a 0, parábola. A por C mayor que 0, elipse. Hipérbola, ¿qué va a pasar? ¿Qué tendría? De 0. Menor que 0. Menor que 0, ¿qué quiere decir? Tienen distintos signos. Quiere decir negativo, ¿no? Y ahora Sí. va la pregunta. Para que sea hipérbola, ¿los signos tienen que ser, me dijeron? Distintos. Distintos, perfecto. ¿Y los números, iguales o distintos? Ah, eso sería más complicado. También distintos. Porque si, ¿saben por qué? Por la deducción de la fórmula como esta, ahora cuando la vean. Pero bueno, yo ahora, espérense que termine con elipse, creo que le dije todo, pero sí, ya está. Hipérbola. ¿Saben lo que? Miren lo que son las fórmulas, ¿no? Y eso grábenselo para que tengan cuidado con los signos. Vieron que nosotros cuando empezamos elipse dijimos PF más PF' igual a 2A, y acá ¿qué había en el medio? Más. Más. Un más. Si cambio ese más ahora por un menos, la elipse se me transformó en hipérbola. Una cosa de loco. Un signo. Mirá lo que hace un signo. Los mismos parámetros acá y acá, PF y PF', igual a 2A, lo mismo.
pero si acá en vez de un más le pongo un menos, el más me dibujaba una elipse y el menos me dibuja un par de hipérbolas. Imagínate si no es importante un signo. Entonces, si yo sé elipse en cuanto a fórmula hablamos, después vemos las formas geométricas, pero en cuanto a fórmulas o ecuaciones, es todo muy parecido. La única diferencia es que acá, en vez de tener un más, ahora tengo un menos. Entonces, cuando voy a la canónica, es la misma, en vez de con un más, con un menos. Y cuando voy a la formulita, en cambio un menos, acá era un más. Y así, ¿ven? La relación acá es igual. No, hay que tener cuidado. Todo cambia por el signo, ¿sí? O sea que ustedes solo van a poder estudiar hipérbolas cuando sepan elipse y el signo. Yo lo que les voy a dar es las diferencias. ¿Cómo son las diferencias? Los gráficos, nada que ver un par de hipérbolas con una elipse. Acá lo ven. No van a comparar esto con una elipse que vimos hace un rato. Horriblemente dibujado en el apunte. Muy fiero. Mirá, esta sí se parece espejada a esta, pero esta nada que ver con esta. Parecen dos hipérbolas distintas, tienen que ser igualitas, espejadas. ¿Sí? Más o menos, mira, esta distancia del centro al vértice tiene que ser la misma que esta, nada que ver. Acá sí, o sea, acá mejoró la distancia y horrible las curvas. Pero bueno, tómenlo como esquemático, no lo tomen como verdadero y no vayan a hacer lo mismo porque está re mal. O sea, ¿qué es esto? Esto es la definición, ¿ves? La distancia de un punto a un foco a la distancia de un punto al otro foco tiene que ser una constante igual a 2a. ¿Pero qué de la distancia? Antes la elipse era la suma de estas dos distancias, ahora es la resta. O sea que si vos restás el mayor menos el menor, siempre te tiene que dar 2a. ¿Dónde está a acá? Vamos a ir viendo los elementos como antes. ¿Se acuerdan quién eran a? A en la elipse era diámetro mayor, eje mayor, era 2a. Y a era el semieje. Y b era el semieje menor. ¿Dónde están los semiejes mayor y menor? Acá. Y no se ven porque hay que hacer un rectángulo o un cuadrado primero para resolver. A ver si se lo hago yo por acá. Denme un segundito. Primero, si a vos te da el profe A y B, ¿quiénes son A y B? Estoy dibujando. En forma media ojo. Esperen que yo le voy a dar... en realidad, el rectángulo cuadrado que voy a dibujar siempre tiene la medida 2A por 2B. Entonces A y B serían la mitad. Fíjense. Si el profe le da A y B, ustedes arman un rectángulo A y B le da el profe. Entonces hacen 2A y 2B, según el eje. Supongamos, este sería en vertical, mayor en vertical el 2A que el 2B, y este sería en horizontal, mayor el 2A que el 2B, ¿no es cierto? Van a tener uno de estos dos rectángulos. ¿Cuándo van a tener un cuadrado? ¿Pueden tener un cuadrado? Sí, le pueden dar A y B iguales. Cuando A y B son iguales, las hipérbolas tienen un nombre especial que se llaman hipérbolas equiláteras. Eso anótenlo, creo que está en el apunte, pero medio escondido, después se lo comen. ¿Puede darse el caso de que en vez de un rectángulo tengan un cuadrado? Sí, cuando A y B sean iguales. Se llaman hipérbolas equiláteras y las asíntotas, que son estas diagonales del rectángulo, en ese caso van a ser diagonales de un cuadrado, van a estar a 45 grados, porque A y B son iguales. Entonces, cuando armo un cuadrado, las diagonales interiores, que son 2, están a 45. Este sería el centro, donde se cruzan, y las dos rectas diagonales de ese rectángulo que arman con A y B serían mis famosas asíntotas. ¿Por qué son importantes las asíntotas? Porque las asíntotas son las que me delimitan las hipérbolas. O sea, ¿cómo son las curvas hiperbólicas? Son asintóticas. ¿Qué quiere decir asintótica? La curva es infinita y se va acercando cada vez más a la asíntota. Se dice que se tocan en el infinito, pero yo no las veo. Ya les voy a explicar cómo sería esto. Denme un segundo.
ahí en el dibujo, fíjense en el gráfico de acá, de la pantalla, que C, este C, sería supuestamente el centro del rectángulo. Acá tendrían una medida, arriba, A y A, y por acá estaría el otro vértice acá y acá. Entonces el rectangulito sería armado así, perdón que se me mueve el mouse para todos lados, así, así y así, ¿no? Entonces acá tendrían un punto el vértice, y acá vendrían las dos diagonales, así y así. Y esta curva se tendría que acercar a esa asíntota, ¿sí? ¿Entiende? Bueno, para que yo acá le voy a marcar dos posibilidades en el mismo rectángulo. Un segundito. Profe, la Ahí, asíntota sería el lado del cuadrado. ahí lo tenés, ¿ves? Está el rectángulo, ese sería el centro es la intersección de las asíntotas, entonces vos venís acá, este es el centro, pero este es el vértice, es donde arranca la hipérbola. Entonces la hipérbola va subiendo y se va acercando cada vez más a la asíntota. Allá en el infinito se tendrían que unir. Y abajo pasa lo mismo. Cada vez más cerca, no se cierra. Se va abriendo hacia la asíntota. Y del otro lado, un espejo total. El vértice a la misma distancia, y se va acercando a la asíntota, se va acercando a la asíntota. ¿Qué podría pasar? Si pudieras tener el centro acá, el vértice acá, y la hipérbola ir para arriba así y para allá acercándose a la asíntota. O sea, tener las dos ramas de esta forma o las dos ramas de la otra forma. ¿Sí? O sea, acá tenés, en la circunferencia tenías una sola posibilidad. En la parábola tendrías 4. Y acá tendrías pares así, como si te pusieras a escuchar con dos antenas así, o arriba y abajo. ¿Sí? Discúlpame, ¿cuál era la pregunta? Ya me la resolví viendo la imagen. Gracias, profe. Ah, bueno. Sí, por eso estas imágenes del apunte no son muy felices. A ver, voy a mirar, no me acuerdo yo si más adelante tiene una mejor. Vamos a repasar un poco lo que viene adelante. Si hay algún dibujo. Acá la tenés, mira. Ahora, horrible también, ¿ves? Porque se cierra la curva, ¿ven? ¿Ven que no es asintótica? Se tendría que ir acercando a la asíntota, abriendo. Bueno, no sé, el profe que hizo el apunte no le gustaba dibujar mucho las curvas. Uy, quedó grabado. Le va a sacar el cuero a mis compañeros. ¿Ves? Acá tampoco le dibuja el rectangulito, que sería lo mejor para entender. Las hace suelta. O sea que búsquense en algún lado. No. Y me fui y nada que ver. Mirá qué bonita, las superficies cuádricas. Estas las pueden ver solo después. El que quiera saber y la entiende perfectamente. Bueno, me vuelvo a lo que le quiero explicar de hipérbola, para terminar, que no se haga tan largo. Todo lo mismo que elipse, todo. ¿Cuál era la...? Vamos a donde estamos parados. Bueno, acá. ¿Qué tiene la hipérbola? Y tienen dos focos, como la elipse, siempre adentro de las curvas. La elipse también lo tenía adentro, la parábola también adentro. Nunca vayan a dibujar un foco afuera de la curva. ¿Sí? Y la resta o la diferencia de la distancia del punto al foco tenía que ser igual a 2A. Donde, si vos acá tenés C acá, y C, no, perdón, C va del centro, no se equivoquen, porque no es del vértice, del centro se mide al foco, o sea que C sería todo esto o todo esto. A veces lo miden acá y está mal. ¿Sí? Entonces, C vale eso. Y A vale algo más chiquito. O sea, A es una medida del rectángulo, en este caso sería acá. Entonces, como C en este caso es mayor que A, en la elipse C era menor que A, al ser mayor C que A, cuando divido, porque la fórmula es la misma, la excentricidad sigue siendo C sobre A, me da un número mayor que 1, siempre más grande que 1. Entonces, si a vos en un parcial, en un ejercicio, te dicen la excentricidad de la cónica es 2,48, vos te tenés que dar cuenta que tenés que dibujar y vas a llegar a dibujar una hipérbola. Si no, sería muy bestia, porque
tenés que saber que la excentricidad de la hipérbola es mayor que 1 y la excentricidad de la elipse es menor que 1. Después veremos si la circunferencia es 0 o 1, pero no es ni menor que 1 ni mayor que 1. O sea que si a vos te dicen 0,45 es una elipse. Y si te dicen 2,48 es una hipérbola, un par de hipérbolas. Eso tiene que estar súper claro, sabiendo que la excentricidad en la elipse siempre es menor que 1, o sea, está entre 0 y 1, mejor dicho, porque no puede ser negativa, entre 0 y 1 sería correcto, sin valer 1 y sin valer 0, o sea, con un menor y mayor sin el igual, entre 0 y 1, y la de la hipérbola o par de hipérbola siempre es mayor solamente, no mayor o igual, mayor que 1, ¿ok? O sea, ni 0 ni 1 para la hipérbola elipse, es una entre 0 y 1 y otra es mayor que 1. Bien, ¿qué tiene la hipérbola? Tiene focos, tiene vértice, tiene centro. Si el centro está en el origen, vamos a obtener primero la ecuación canónica y después con h y k lo restamos y tenemos la ordinaria, eso no es difícil. Los diámetros mayores y menores son los ejes. Cuando dibujan el rectángulo, como yo le puse acá, serían los ejes. Ahí están. Sería acá, si sigo esta línea, este sería el diámetro menor y este sería el diámetro mayor. ¿Sí? Entonces ahí ustedes se van a dar cuenta cómo es el par de hipérbola, dónde lo tienen que dibujar, según la fórmula, dónde le pongan el lado mayor. Ahora vamos a ver eso. Porque en la elipse se daban cuenta, perdón, estoy diciendo mal, esperemos un cachito. En la elipse se daban cuenta cuál era el mayor cuando veían el número. Acá, como hay una resta, tienen que tener cuidado y mirar el signo, no el número. Ahora lo vemos. Yo ahí me equivoqué cuando le dije recién. En la elipse está claro. Si tengo 9 y 25, donde está el 25, ahí está el eje mayor. Si está debajo del i, el 25, el eje mayor está en i. Y si está debajo del x, está en x. Vamos a ver qué pasa con la hipérbola para darme cuenta de eso. Bueno, el lado recto es la cuerda que pasa por el foco perpendicular al eje. ¿Ven? Ahí está. Es el mismo concepto que antes. Y bueno, ¿y cómo se llaman los ejes? Los ejes se pueden llamar, a ver, ¿qué dice acá? Vamos a leer un poco. La recta que pasa por C y es perpendicular al eje focal, acá está. Vos tenés dos rectas que pasan por el centro. Una es la que pasa por los focos y otra perpendicular a los focos. ¿Sí? Una que pasa por los focos y otra perpendicular a los focos. ¿Qué dice acá? Que la recta que pasa por C y es perpendicular al eje focal se denomina eje normal. O sea, sería este el normal. El normal sería perpendicular a los focos. O sea, que no corta la hipérbola. Y que no corta la hipérbola se llama eje normal. Sin embargo, una porción definida de este eje, el segmento AA', que tiene a C por punto medio, se llama eje conjugado. O sea que este sería el eje normal. Este lo quieren hacer difícil, a mí esto no me gusta, pero bueno. Lo que está diciendo ahí es que el que no corta los focos es el eje normal, y la porción del rectángulo, esta es la que voy a usar yo de acá hasta acá, se llama eje conjugado. ¿Sí? AA'. Bien, la hipérbola no tiene asíntotas verticales ni horizontales, pero sí tiene dos asíntotas oblicuas. ¿Sí? Acuérdense que cuando es 45 grados son hipérbolas equiláteras. Por acá más adelante lo voy a decir. Esto lo vuelve a copiar igual, y de la ecuación 3 de la 5 hallamos la longitud del lado recto, que es la misma fórmula que la de la elipse, no cambia, 2b cuadrado sobre a. La misma fórmula de excentricidad, C sobre a, nada más que esta da mayor que 1, reemplazando C con la relación que hay que mirar en la hipérbola distinta a la de la elipse. Puedo sacar la excentricidad sin saber C, con A y B solo, como le dije antes. Y la número 7 es la misma que vimos antes, la canónica, pero con esto cambiado. Falta el signo acá, que es lo importante, vamos a leer acá. Dice, si el centro de la hipérbola está en el origen del sistema de coordenadas, pero su eje focal coincide con el eje Y,
hallamos análogamente la hipérbola esta. O sea que acá habría un menos. ¿Qué pasa? Cuando nosotros arrancamos, el menos estaba al revés, o sea, estaba el x cuadrado acá adelante menos y cuadrado. Entonces acá, ¿qué le quiere decir esto? Que si el centro de gravedad está en el origen del sistema de coordenadas, pero su eje focal coincide con el y, o sea, ¿cuándo van a tener, dónde van a estar los focos? La conclusión que habría que sacar acá. Si acá esta tenía los focos en X, si la fórmula era esta, la original, esta, con el menos acá. A ver si lo sacan. Si el menos estaba acá, la hipérbola tenía foco en el eje X. Así. Perdón. Y si ahora el menos está acá, la hipérbola tiene los focos sobre el eje Y. Conclusión entonces, ¿dónde están los focos? ¿Qué tengo que mirar? ¿El número o el signo? ¿Y cómo me doy cuenta? Se fueron todos. ¿Están escuchando? Sí, profe. Los focos van en el término o en la fracción que tiene el signo positivo. Acá el positivo lo tiene el y, el menos sería del x. Entonces, si el positivo lo tiene el y, los focos van sobre el eje y. Y si está al revés, este se viene para la derecha y está con el menos, y queda x cuadrado sobre b cuadrado o a cuadrado, no me importa, menos y cuadrado sobre tal cosa, el que tenga el más tiene los focos. O sea que cuando me dan una hipérbola en forma canónica o u ordinaria, me tengo que fijar cuál es de los dos el eje positivo. El que tiene el positivo adelante, ese es el eje focal. Y el otro el eje no focal. ¿Sí? O sería el eje no normal, siempre que tiene los focos, porque dijimos que el normal era el otro, el que no tenía el foco. ¿Sí? Bueno, esto sigue hablando de lo mismo. Esto es para sacar si despejan y o despejan x, tienen la ecuación de la hipérbola, del par de hipérbola, ¿ves? Despejando y, dándole valores a x, obtengo valores de y puedo dibujar ambas hipérbolas. ¿Por qué? Porque cuando tengo una raíz cuadrada tengo más menos. Entonces con más me da un valor de un lado y con menos me da el valor del otro. Por lo tanto voy sacando las dos curvas. Y lo que me falta es... Y esto... esto es importante. Estas son las ecuaciones de la asíntota. B sobre A por X y menos B sobre A por X. Acá le falta un menos a una de las dos. Uno con más y otro con menos. ¿Sí? Esta es una ecuación de una recta, porque es I igual a un número por X. Y las rectas son las asíntotas. ¿Cómo sacan? Si ustedes tuvieran que sacar las asíntotas para dibujarlas, las sacan con una tablita o con B y A. Si le dan A y B, ustedes dividen B dividido A, por ejemplo, qué sé yo, B vale 6 y A vale 3. 6 dividido 3, 2. 2x. Y vale 2x es una de las asíntotas. Y menos 2x es la otra. Y la pueden dibujar tranquilamente armando una tabla. Y tienen las dos asíntotas. De todas maneras, yo ya les enseñé que con A y B se forma un rectángulo y las diagonales son las asíntotas. Y se van a dar cuenta que esa es la recta. La ecuación de la recta, perdón. Bueno, y acá viene el tema de si la ecuación de una hipérbola está en su forma canónica y las ecuaciones de su asíntota pueden obtenerse reemplazando el término constante por cero y factorizando el primer miembro. Así, por ejemplo, lo que le quiere decir acá es que pueden llegar a tener la ecuación de la asíntota de otra manera. ¿Cómo la pueden obtener? Si vos tenés la fórmula canónica del par de hipérbolas, se pueden obtener reemplazando el término constante por cero. Entonces a vos te dan acá. ¿Ven? Esto es lo que sería... Miren cómo es para que no se asusten, porque después en el práctico lo van a dar así y van a decir, ¿cómo? Y si el profe me dio los denominadores. Él me decía que la hipérbola era x cuadrado sobre algo menos y cuadrado sobre algo igual a algo.
Bueno, no se asusten. Esta también es una hipérbola. ¿Qué faltaría? Si ustedes dividen todo por 36, porque acá no está el 1, eso es lo que tienen que ver. La hipérbola y la elipse es igual a 1. Entonces, si yo divido ambos miembros por 36, ¿qué me queda? Acá me queda un 1, acá me queda 4, x cuadrado sobre 4, y acá me queda y cuadrado sobre 9. Entonces me quedó la hipérbola x cuadrado sobre 4 menos y cuadrado sobre 9 igual a 1, que es la misma que esta, nada más que esta está dada de otra forma, ¿sí? Pero es la canónica igual que la otra, lo único que le falta un paso, ¿sí? Entonces, ¿qué dice acá? ¿Cómo puedo sacar las asíntotas de esta, dada en forma canónica? De esta, o si lo hubiera dado, como le dije, x cuadrado sobre 4 y cuadrado sobre 9 igual a 1. Bueno, pongo el valor independiente, lo hago igual a 0. Cambio el 36 por el 0, ¿ve que hizo acá? Y le saco acá las raíces. ¿Ven? Que hago 3x por más 2y, como dice, factorizando. Factorizo esto. Tienen que saber factorizar. Entonces me da esto por esto igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que estos dos paréntesis, ¿quiénes son? Son las dos asíntotas. Si de ahí despejan y en función de x, le va a quedar una fórmula como el que acabo de explicar recién. Y de acá despejo y ¿qué me queda? Pasa menos 3x para allá, dividido 2, me queda menos 3 medios de x. O sea que y igual a menos 3 medios de x, y igual a 3 medios de x positivo, son las dos ecuaciones de la asíntota. Lo pueden sacar también de este tipo de ecuaciones, de las canónicas. Bueno, el último paso que falta son dos. ¿Cuál es la ordinaria? La ordinaria es la misma, restándole h a x y k a y, como hemos hecho en la otra. Vos tenés dos tipos de ordinaria, ¿ves? Esta y esta. Acá se ve... no, pará. Acá se equivocó. Se equivocó porque puso la misma. 16 y 17 son las dos iguales. Ah, no. No, le cambió el h y el k. Pero pará. Dice, reemplazando estos valores en la ecuación 17 nos queda. No es otra que la ecuación de la hipérbola del centro en el punto de coordenada HK y eje transverso paralelo al eje coordenado X. Fíjate vos cómo el apunte te marea para todos lados porque te va cambiando de nombre a los ejes y vos no sabés de qué eje está hablando. Porque primero te dijo que era el del focal. Bueno, focal nos queda claro, si es focal y no focal. Después dijo que normal era el que no tenía los focos, ¿no? El otro sería no normal, digamos. Y ahora habla de transverso, y sería transverso y no transverso. ¿Quién sería transverso? Transverso el que pasa por los focos, o sea que sería lo mismo transverso que focal, que no normal, ¿sí? Tiene como 4 nombres diferentes. El transverso, el que transversa, o sea, pasa por los focos. ¿Cómo te das cuenta que pasa por un foco paralelo al X como este? Y porque el X tiene un signo positivo. Entonces, el que tiene el positivo, ¿ven que el Y tiene negativo? El que tiene positivo es el eje del foco. Nada más que si no tuviera menos H, el eje coincidiría con el X directamente porque tengo la canónica. Al tener la ordinaria, es un paralelo al X, el eje focal o transverso. ¿Qué quiso hacer acá en la 17 para cambiar? Se equivocó. Lo que quiso hacer es que acá tiene que estar el Y y acá tiene que estar el X menos H, ¿ven? Porque el X va siempre con el H y el Y va siempre con el K. Acá le erró, acá va el X, acá va el Y, y como el Y queda positivo, la 17 lo que te quiere explicar que tendría el eje transverso focal en el otro sentido y la hipérbole iría para arriba y para abajo. Error grave ahí también. Tiene varios errores el apunte. Bueno, y lo que me queda para terminar es que lo mismo que hicimos con la elipse, si a esta ecuación ordinaria la trabajamos resolviendo los cuadrados, multiplicando por a cuadrado b cuadrado ambos miembros, dejando un solo renglón, resolviendo los binomios al cuadrado, llegando a la forma de la general, vamos a sacar las conclusiones que yo le dije, esta, ¿ven? Ahora, si comparo la general con lo que yo saqué, me queda al revés de lo que me había quedado hoy. A vale b cuadrado, c vale a cuadrado,
y también se equivocó acá, porque no es así. Creo que en el apunte de estar bien debe ser que faltó un signo acá. Cuando vos comparás acá, fíjate, te queda A vale B cuadrado. Ahí está. Pero C, ¿qué vale C? Menos A al cuadrado. Menos. Entonces, ese menos te está diciendo que son de distinto número, pero también de distintos signos. O sea, A y C son de distintos signos y distintos números. Y eso es lo que lo hace diferente a la elipse. Porque ¿cómo era la elipse? Eran distintos números, pero igual signo. La hipérbola, distintos números, pero también distintos signos. ¿Qué quiere decir que si son distintos números y distintos signos? Que cuando vos multipliques A por C, al ser distinto, más por menos o menos por más, siempre te va a quedar menos. Por lo tanto, te va a quedar un número negativo, menor que 0. Por eso, ustedes tienen que hacerse una tablita final como conclusión para saber si le damos una general, qué tipo de cónicas tienen. Entonces dice, si A por C es igual a 1, eso es circunferencia. Si A por C es igual a 0, eso es parábola. Si A por C es mayor que 0, eso es elipse. Y si A por C es menor que 0, eso es un par de hipérbolas. ¿Sí? Esa es una manera de saberlo, con la multiplicación de A por C. La otra manera de saberlo, ¿cuánto es? Y que A y C tienen que valer 1 para hacer una circunferencia. Pueden ser iguales y me falta dividir. Que A o C faltaría uno de los dos para hacer parábola, o sea que uno de los dos tiene que ser 0. Que A y C tienen que ser igual signo, igual número para hacer elipse. Y que A y C tienen que ser, perdón, que dije, ahí me equivoqué, me parece. Para hacer elipse, distintos números, igual signo. Distintos números, igual signo, o igual signo y distintos números. Y para hacer un par de hipérbolas, distintos números y distintos signos. Eso es lo que tiene que estar claro, porque le podemos preguntar en el teórico, le damos una fórmula. ¿Qué tiene que pasar después de haber visto las 4 cónicas? Primero, saber qué cónica es, y después saber dibujarla. ¿Sí? Y si es posible, saber qué tipo de ecuación te están dando. Entonces, si yo te digo 3x cuadrado más 8y cuadrado, etc., te estoy dando una general y te tenés que dar cuenta que es una elipse, porque 3 y 8 son distintos números, igual signo. ¿La podés graficar así con la general? No. Lo único que podés saber es qué tipo de cónica es. Para graficarla, ¿qué tenés que saber? Estas comparativas, llegar a estas comparativas finales, y si te cuesta mucho trabajo, porque tenés que hacer la deducción de la fórmula, qué sé yo, completás cuadrado y te vas a la ordinaria. Y en la ordinaria tenés que saber qué datos tenés guardados ahí adentro. Normalmente te dan los semiejes, los centros, lo podés sacar a todo. O sea que normalmente uno tiene que llegar a la ordinaria o a la canónica para poder graficar. Nunca puede graficar directamente con la general, pero sí con la general podés saber qué cónica es la que tenés ahí y la que te están dando. ¿Ok? Profe, una pregunta. Sí. ¿Puede ser que en la forma general le haya cambiado los signos? O sea, porque supuestamente era todo más, tipo sería ax cuadrado más Todo c. esto está mal, la 19. Acá tiene C más, todo más. Esto está mal Bien. hecho. No te confundas. Si después comparás con esto. Si este está más, C te tiene que dar igual a menos A cuadrado. Acá faltó el menos, ¿ves? El D tiene que valer menos 2B cuadrado H. El E más 2A cuadrado. Lo que pasa es que no sé si fue, creo que en el apunte, porque en el apunte algunas cosas están mal ya en el apunte. Y esto de los signos, en una de esas en el apunte está bien, y la traducción del apunte al Power hubo una confusión. La verdad que no sé qué decirte porque me No, tendría que en el fijar. apunte también está mal. Bueno, sí, hay mucho error en el apunte. Yo estoy tratando de ir marcándolo, porque claro, yo le digo a usted ahora, ahí hay un error, y si no lo marco, después no le puedo decir al profe que hace el apunte que lo corrija ahí, porque no me acuerdo. Entonces, cuando uno da la clase, ahí se da cuenta de los errores que hay, y está bueno que me dé cuenta para que se los diga, porque si no ustedes después lo van a tener, ¿se entiende? Me tengo que dar cuenta. O sea, entre dar la clase, mirar la fórmula,
tengo que ir dándome cuenta qué es lo que está mal y decirle, porque si no, después van a creer cualquier cosa. O van a creer que yo le dije mal, o tienen que saber que el apunte está mal. Son las dos posibilidades. Profe, Pero acá entonces, está mal. ¿cómo quedaría? Este es más y este es más. ¿Sí? Y esto es lo que te va dando de la deducción. Y después vienen las comparativas. Sí. Dime. No sé, alguno quería hacer una pregunta ahí. Sí, era para saber cómo quedaba, entonces, al final. Sí, acá todo es positivo. En la general siempre se compara con todo positivo. Y estos son los que quedan de cuando vos venís de atrás, ¿ves? Si vos lo querés verificar, de paso no le va a venir mal, porque lo tienen que hacer ustedes para aprender. Cuando vos multiplicás por a cuadrado menos a cuadrado todo esto y sacás los binomios al cuadrado del trinomio al cuadrado perfecto, tenés que ver, ¿ves? Acá, por ejemplo, b cuadrado x da positivo, está bien. El segundo da negativo y el tercero da positivo, estaría bien. Acá, con el menos, te da menos este, más este y menos este. Y este pasa menos, ¿sí? Entonces te queda más, menos, menos, menos. Ahora, ¿qué pasa? Después lo tenés que ordenar. Cuando lo pasó de acá al otro, justo me queda en una hoja diferente, lo tenés que ordenar, ¿eh? Con x cuadrado, y cuadrado, x, y todo lo que sobra era f. Fíjense, si eso está bien cuando paso del anterior a este, estaría perfecto. Y si hay algún signo que cambiar, lo cambia. ¿Ok? Perfecto, profe, gracias. Bueno, si no hay preguntas, nosotros no nos vemos más hasta el día del parcial. El día del parcial, o sea, ustedes el lunes que viene y el miércoles que vienen tienen las dos clases de práctico, una la que iban a tener el miércoles y el lunes la que iban a tener hoy. Entonces nosotros, yo el teórico, esta clase que le estoy dando iba a ser la del lunes que viene. El otro lunes es feriado, 16, y el 23 tomo el parcial. O sea que con el teórico estaríamos cerrados, hasta acá entra el parcial. ¿Qué voy a preguntar del parcial? Todo lo de rectas, todo lo de planos y todo lo de cónicas. ¿Sí? Va a ser el segundo parcial teórico para la promoción y va a ser el lunes 23 a las 10:30 de la mañana con un sistema parecido al que vimos en el primer parcial. ¿Ok? Se enganchan por Zoom, tienen que tener sí o sí la cámara prendida y le tiene que andar el micrófono, el mail de la facultad oficial y estarían listos para rendir el segundo, teórico. La profesora de práctico ya le va a decir cuándo le toma el segundo de práctico. ¿Ok? Y después de ese día 23, ya la próxima clase, haríamos un resumen de cuádrica y ya continuaríamos con la unidad 8, que es la de espacio vectorial. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Están muy callados. No, ninguna pregunta, profe. Me da miedo tanto silencio. Bueno, no sé si será ninguna pregunta porque saben todo o ninguna pregunta porque no saben nada. Serían las dos posibilidades. Si no, tendría que haber alguna pregunta. Bueno, nos vemos el lunes 23. No se pierdan y no dejen de estudiar porque si no, miren que el segundo parcial es fundamental, ¿no? Para los que les fue mal en el primero, si rinden el segundo mal, están chao con la promoción ya. Y para el que le fue bien el primero, si rinde mal el segundo, y ahí quedan después con un solo recuperatorio el tercero mortal. Así que hay que estudiar. Y hay que más que nada practicar. Les mando un abrazo a todos y buena semana y nos vemos el 23 a las 10:30 con el parcial. Que anden muy bien. Chao, profe, muchas Dale, gracias. chao, Chao, profe. profe.